Con la entrevista ya tenemos en la línea telefónica a Héctor Torres González. Él es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, miembro del Parlamento de las y los Trabajadores y fundador de la promotora por la suspensión del pago de la deuda pública, a quien saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida a Sonora Noticias AM. ¿Cómo está, Héctor? Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, muchas gracias, Elena. Gracias por aceptarnos esta entrevista y bueno, platicar sobre la promotora por la suspensión del pago de la deuda pública. ¿De qué se trata este movimiento? La promotora por la suspensión del pago de la deuda pública surgió en el 2020, en plena pandemia. Uh-huh. Y su objetivo es luchar por no pagar los intereses de la deuda pública, auditar la deuda pública contraída por el gobierno federal y abolir las deudas ilegítimas que sangran el presupuesto de los mexicanos, como es el FOBAPROA. Y en este caso sería o se tendría que hacer una especie como de refinanciamiento de la deuda o cómo es este proceso ya entrando a los términos económicos. Ha habido experiencias en diversos países. México ha refinanciado, reestructurado la deuda. La reestructuración de las deudas consiste en encontrar mecanismos de disminuir el pago de la deuda, incluso llegar a quitas, llegar a moratorias, en suspender pagos de intereses por algunos años, mientras la economía se recupera. Ahora, con motivo de la pandemia, el Fondo Monetario Internacional resolvió que los países pobres no pagaran los intereses de la deuda para que ese pago que se iba a pagar los intereses de la deuda se destinara a resolver el problema de la salud. ¿Aproximadamente cuánto dinero es lo que se va mensualmente en el pago de la deuda? México fue endeudado por los gobiernos neoliberales. Cuando asumió el poder el gobierno López Obrador, la deuda total, la deuda externa y la deuda interna, equivalía a 10.5 millones de pesos. Eso fue en el 2018. Uh-huh. 3 años después, a diciembre del año pasado, la deuda se incrementó a 13 millones de pesos. Es decir, aumentó en estos últimos 3 años 2.5 millones de pesos. Y en el último año, en el 2021, aumentó en 1 millón de millones. ¿Cuánto se paga por intereses de la deuda? El año pasado se pagaron 685 mil millones de pesos. Muchísimo dinero. Para el 2022 se van a pagar en el presupuesto de egresos 792 mil millones de pesos. ¿Qué significa esta cifra? 792 mil millones de pesos. El presupuesto de gastos del gobierno federal son 7 millones de pesos. Uh-huh. ¿Sí? De estos gastos se destinan a salud, a educación, etcétera, al campo. Uh-huh. El presupuesto que está destinado a la Secretaría de Salud, de Educación, es de 350 mil millones de pesos. Es decir, lo que se paga por intereses es el doble de lo que se paga por educación. Y en salud se pagan 150 mil, etcétera. Ahora, si sumamos todos los gastos sociales del gobierno, todos los programas sociales del gobierno, o sea, los que son pensión para adultos mayores, personas con discapacidad, Sembrando Vida, precio de garantía, etcétera, Uh-huh. el total de gastos sociales para el 2022 suman 447 mil millones de pesos. Uh-huh. Si a eso le sumamos lo que va a gastar el gobierno en los proyectos prioritarios como el Tren Maya, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el aeropuerto de Felipe Ángeles, suman otros 127 mil millones.
De manera que, sumando el gasto en los programas sociales y en los proyectos prioritarios, resulta que el pago por intereses de la deuda es mayor a todo lo que se gasta en programas sociales y proyectos prioritarios del gobierno. Pues estamos hablando de muchísimo dinero. De la deuda. Sí, es demasiado. Y en otros términos, en otra comparación, por ejemplo, ¿cuánto equivale en términos de la producción nacional o del llamado Producto Interno Bruto? Ajá. Equivale a 2.8% del PIB, del Producto Interno Bruto. Pues es que México, según las proyecciones de la Secretaría de Hacienda, va a crecer en el 2022 en 2.8% o 2.5%. Ajá. ¿Y cuánto le estamos pagando de intereses a los bancos internacionales? 2.8%. ¿Es más? Es más lo que se le paga a los bancos de lo que va a crecer México. Y Héctor, Ese tamaño es la sangría de la riqueza nacional. supongo que ustedes por esta misma promotora que traen, pues ya han investigado muchísimo el tema. Cuando se habla de la deuda que tiene México, siempre ha existido pues esta idea, ¿no? De la deuda externa es impagable, es imposible terminar con esa deuda. ¿Tan así está? ¿Es imposible? La deuda en México, la deuda pública se divide en deuda interna y deuda externa. Ajá. El año pasado, por puros intereses de la deuda externa, se pagaron 11,000 millones de dólares. Es decir, esta cantidad rompió récords. Nunca se había pagado esa suma de dinero por intereses solamente de deuda externa. ¿Eran intereses atrasados o intereses en tiempo? Son los intereses por la deuda que pagan por año. Otra cosa es el financiamiento de la deuda, el capital. Ajá. El gobierno lo que hace es, se cumplen los vencimientos en este año, y lo que hace es emitir bonos para pagar la deuda. Es como si tú vas a un banco y le pides prestado para pagar lo que debes. O sea, lo único que estás haciendo es ampliando el plazo. Si la deuda se vence este año, tú pediste otro préstamo para pagarla dentro de 10 años. De manera que la deuda se convierta en deuda eterna. O sea, lo único que se hace es aplazarla. Cuando el gobierno financia la deuda, lo único que hace es ampliar los vencimientos. ¿Y estos pagos a dónde van? ¿Al Fondo Monetario Internacional? La deuda de México, una parte es con el Fondo Monetario, otra parte con el Banco Mundial, pero la mayor parte de la deuda externa es con las llamadas instituciones financieras internacionales, que son bancos internacionales o fondos de inversión. La mayor parte de la deuda externa ya no es con los organismos públicos como el Fondo Monetario, sino que son con instituciones privadas. Okay. O sea, le debemos a financieros internacionales privados, que son, a fin de cuentas, los que dominan el capital financiero internacional. Y son los que, a final de cuentas, dominan el mundo. Sí. ¿Y es posible que se haga una buena reestructura de esta deuda que se tiene tanto externa como interna para poder pagar menos impuestos? Porque estamos hablando de que son intereses altísimos y de cantidades que pues nunca en nuestra vida ni siquiera nos vamos a imaginar ver. No, y ahora con esto de la invasión a Ucrania, lo que va a ocurrir es que van a aumentar más los precios, va a haber más inflación y va a haber mayor aumento de intereses. Si aumentan los intereses, va a aumentar el costo de la deuda, el costo financiero de la deuda. Y esto va a repercutir en que hay que pagar más intereses y en vez de utilizar el dinero para impulsar el crecimiento económico de México, para combatir la pobreza, para generar empleo, pues no va a haber dinero.
reestructuraciones de las deudas se han hecho periódicamente en muchos países. Lo hizo Ecuador, lo hizo Portugal, lo hizo Grecia, incluso lo hizo el gobierno de Salinas aquí en México, en el 90 y tantos, 94. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere voluntad política. Se requiere que los gobiernos negocien con todas las instituciones y lleguen a un acuerdo. Esto ya ha ocurrido. Y esto no es únicamente para beneficio de un país, en este caso de México, sino que es en beneficio de la humanidad. Y en ese sentido, ¿sí? Perdón, y en ese sentido, ¿cuál es el camino a seguir? El camino a seguir, desde nuestro punto de vista, es lograr acuerdos con los acreedores. ¿Quién tendría que lograr estos acuerdos? El gobierno federal. Pero cuando hablamos del gobierno federal, específicamente, ¿a qué área? ¿El presidente o necesita ser el secretario de Economía? ¿Quién entra ahí? La Secretaría de ¿Hacienda? La que por ley contrata los empréstitos. La Cámara de Diputados aprueba los presupuestos. La Cámara de Diputados aprueba cuánto es el límite de endeudamiento. Hay una ley, la ley de deuda. Entonces, involucra a la Secretaría de Hacienda, involucra a la Presidencia, involucra a los diputados, los senadores, involucra al pueblo general. ¿Y esta promotora busca ese, digamos, acercamiento con todas esas áreas del gobierno federal? Sí, incluso en estos periodos de poco tiempo de la promotora, ya ha habido exhortos en la Cámara de Diputados por algunos diputados federales, donde se exhorta al gobierno federal a que renegocie la deuda, la reestructure, que se haga una auditoría. E incluso en gobiernos, en cámaras de diputados estatales, ha habido pronunciamientos en esta dirección. Y en ese sentido, ustedes como promotora ya han tenido acercamiento con diferentes grupos parlamentarios, todavía no han tenido ese acercamiento con la Secretaría de Hacienda, de Economía. Como promotora, ¿qué han logrado hasta el momento? Como promotora hemos enviado cartas a la presidencia planteando estas inquietudes por el bien de México. Incluso ya tuvimos una primera entrevista con el jefe de asesores de la presidencia, con Cárdenas Batel, Lázaro Cárdenas Batel. Hicimos un plantón el año pasado, a fines de octubre, principios de noviembre, en la Cámara de Diputados. Tuvimos un encuentro con los diputados del PT, hicimos un foro dentro de la Cámara de Diputados y estamos impulsando acuerdos o foros de discusión con la Cámara de Senadores. Esa es nuestra trayectoria. Y por otro lado, hemos hecho trabajo con organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones populares, campesinas, para infundir, desarrollar y visibilizar el tema de la deuda, porque es un problema, en efecto, que atañe al pueblo de México. Así es. Porque le impide crecer y generar los empleos que nuestro país requiere. Perfecto. Por último, Héctor Torres, te pregunto, si la gente se quiere sumar, ¿cómo puede hacerlo? La promotora tiene su página de internet. Y ahí lo pueden buscar entonces, como promotora por la suspensión del pago. Nacional por la suspensión del pago de la deuda pública. La página es https://nomasdeudapublica.org. Ahí vienen entrevistas, vienen ponencias. Perfecto. Actividades de la promotora. La promotora, como te digo, se creó con motivo de la pandemia. Ha generado promotoras estatales en varios lugares. Tenemos presencia con compañeros en más de 20 estados. Ese es el trabajo que estamos desarrollando. Perfecto. Héctor Torres, muchísimas gracias por atendernos esta llamada y hablarnos sobre esta promotora para la suspensión del pago de la deuda pública. Que tengas un excelente día. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego. 7 de la mañana.